En estos momentos continuamos con la ponencia Estrategia COIL de Semilleros de Investigación, fortaleciendo competencias investigativas a través de la interculturalidad de la profesora Irina Margarita Jurado de la Rectoría Suroccidente de Uniminuto. La profesora Irina es profesional en Administración de Empresas, magíster en Administración de Empresas con especialidad en Dirección de Proyectos. Es doctorante en Administración y Desarrollo, investigadora junior del Ministerio de Ciencias, es docente y líder de investigación del Programa de Administración de Empresas en Pasto. Como lo hemos venido haciendo con la dinámica de preguntas, recuerden escanear el código quienes están presencialmente y quienes están conectados virtualmente pueden dejarlas a través del enlace. Bienvenida, profesora Irina. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor y un gusto poder estar aquí en nombre y en representación también del Centro Regional Pasto, que nos permiten compartir estas experiencias significativas de aprendizaje. Para iniciar, pues a mí me gusta siempre romper el hielo, como decía el profesor que me antecedió. O sea, creo que cuando nosotros jugamos un poco, nos conectamos más y podemos hacer un ejercicio más entretenido. Y así seamos profesores, pero nuestra concentración después de 2 horas de estar ya sentados empieza a disminuir. Entonces yo les voy a hacer un jueguito y el juego tiene premio. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar aquí. Entonces durante 1 minuto, que le voy a pedir a alguien por acá si me pueden ayudar a controlar el tiempo, por favor, de controlar 1 minutico. Durante 1 minuto van a escribir en una hoja o ahí en las agenditas que nos han entregado muy amablemente el mayor número de objetos que vean en el auditorio y ya les voy a dar la letra. ¿Listo? Anímense a jugar para que conectemos nuestros cerebros y podamos ganar un premio muy significativo. 1 minuto, ¿vale? Listo. La letra es la letra P, el mayor número de objetos que encuentren y que vean en este espacio físico que inicien con la letra P. ¿Listo? El tiempo comienza a correr a partir de ahora. Por ahí veo a algunos que están bien juiciosos, escribiendo. ¿Listo? ¿Listo? Manos arriba. Como en MasterChef nos dicen manos arriba, igual acá, manos arriba. Entonces vamos a ver quién se gana el premio. ¿Quién tiene más de 12 palabras? 10 palabras. 8 palabras. Yo coloqué una sola, dicen por allá. 7 palabras. Bueno, vamos a leerlas por acá. ¿Me ayuda, por favor? Con mucho gusto. Muy buenos días. Un palo que ve por allí, una puerta, un pendón, el piso, la pizarra, su pelo y una pintura. Perfecto. ¿Alguien más tiene más de 7? El pelo no vale. No, es parte de un objeto que hay dentro. ¿Cuántas palabras? 7. Vamos a ver. Bueno, yo coloqué pantalla, coloqué piso, debe haber un lápiz por ahí, pero en inglés pencil, papel, puerta, pendón, póster. Muy bien y muy recursivo. Muy bien, les vamos a dar un fuerte aplauso a los compañeros y ya les voy a entregar el premio. Como soy de Pasto, no es un cuy para comer, pero sí para que adornen su nevera. Es un cuy muy pastuso, por favor. Bueno, ahora sí, ya sé que estoy con la concentración de ustedes y les prometo que voy a tener otra rifita por ahí en medio de la presentación. Bien, en esta mañana voy a contarles un poco quién soy yo. Voy a hacer un breve resumen de la experiencia Estrategia COIL que se hizo desde el proceso de semilleros de investigación en el programa de Administración de Empresas.
Las características del contexto, hablar un poquito de las dinámicas de interacción, los alcances, logros y también hablemos de las dificultades, porque no todo en este proceso de internacionalización es fácil. Y por supuesto, al finalizar vamos a hablar de algunas conclusiones y recomendaciones que se están teniendo en cuenta también para este semestre. Bien, inicialmente quiero presentarme nuevamente. Yo soy Irina Jurado Paz, soy docente del programa de Administración de Empresas en la sede Pasto. En este momento estoy liderando el proceso de investigación dentro del programa. Es un ejercicio que me confió el coordinador del programa anterior, el profe Javier. Él me pide que empiece a dinamizar todo este ejercicio de investigación y van a ver que ha sido un proceso bastante arduo y complejo realmente y que la estrategia COIL entró y cayó como anillo al dedo. Soy investigador junior categorizado en Colciencias, de profesión soy administradora de empresas y como lo mencionaban en mi perfil, estoy en este momento también adelantando mis estudios doctorales en temas básicamente de administración y desarrollo. En Uniminuto llevo más o menos 2 años y medio. Mis procesos de internacionalización, si se los puede llamar así, en academia no solo los he hecho en Uniminuto, ya venía con una experiencia previa. Sin embargo, Uniminuto creo que por la robustez de la institución y la imagen que tiene la universidad a nivel internacional, se facilita muchísimo más el ejercicio. Y más aún cuando existen dependencias que nos apoyan y nos acompañan en todo este proceso. Bien, este ejercicio de estrategia COIL precisamente lo hice con la universidad con la que estoy estudiando adelantando mis estudios doctorales. Resulta que cuando el año pasado en el intersemestral nos permitieron formarnos en todo este tema de estrategias COIL y nos invitan a que revisáramos el listado de universidades con las que pudiésemos trabajar, muy gratamente me encontré con la sorpresa de que Unicelaya estaba allí en el listado. Y pues tengo muy buena relación con los compañeros y los docentes de la universidad y dije, pues hagamos el acercamiento. Y efectivamente tocamos la puerta con el decano de la facultad de negocios y él dijo, ok, hagamos la reunión, miremos qué podemos hacer y cómo podemos empezar a trabajar. Los mexicanos, a diferencia de nosotros, son al pan, pan y al vino, vino. Una reunión que duró 35 minutos y teníamos ya 4 estrategias COIL para trabajar en el programa. Y una de ellas fue semilleros de investigación. Semilleros era la diferencia, porque como decía el profe César, hacer estrategias COIL es maravilloso, pero desde el currículo es mucho más fácil. Extracurricularmente no existían muchas evidencias al respecto. Y hacer un ejercicio extracurricular donde convocamos a los estudiantes por voluntad, donde están ellos, no porque, en comillas, les toca, sino porque quieren estar allí, resulta un poco más complejo. Entonces, junto con mi colega, la doctora Natalie Díaz, con ella empezamos a trabajar todo este ejercicio y unimos esfuerzos. Yo valoro mucho que ya estuvieras Unicelaya allí porque obviamente nos facilitó el tema administrativo del convenio y demás. De hecho, me enteré que en marzo de ese año, es decir, hace 1 año y medio, el convenio se había firmado y somos la primera sede con la que empezaban a tener directamente relacionamiento. Y viene todo este proceso de lo que es un semillero de investigación. Para quienes no lo conocen, los semilleros son espacios extracurriculares en los que nosotros fortalecemos esas competencias investigativas de nuestros estudiantes. Y se vuelve a veces un poco complejo porque convocarlos, sobre todo nosotros estamos en modalidad a distancia y nuestros estudiantes trabajan de día y estudian de noche, el común denominador de ellos es, no tengo tiempo. Y no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para investigar y convocarlos es muy difícil. De hecho, cuando yo recibí el liderazgo en investigación, teníamos alrededor de 21, 22 semilleros y eso porque Dios es grande. Todo de pandemia fue pavoroso. O sea, generar espacios de interacción con ellos era súper complicado. Y esta estrategia COIL llegó como anillo al dedo. Yo conozco Unicelaya por mis estudios doctorales y sé de las potencialidades que la universidad tiene
en formación de investigación. Pues ese es su feeling, esa es su característica número 1. De hecho, el director del doctorado es el doctor Roberto Hernández Sampieri, y pues para quienes no lo conocen, creo que más de uno nos hemos formado con sus libros. Y él, no solamente por su experiencia, sino por todo como es él, es una eminencia en temas de investigación. Y ha conformado un equipo de trabajo bastante interesante, donde la doctora Natalie es una de sus pupilas. Y comenzamos este ejercicio y dijimos, bueno, ¿en qué los formamos? En semilleros. Yo le decía a la doctora Natalie, yo quisiera que pudiéramos fortalecernos a partir de lo que somos buenos en Uniminuto, son buenos en Unicelaya y cómo nos complementamos. Mi sorpresa fue que Unicelaya es fuerte en investigación, pero no en pregrado, sino en posgrado. En pregrado, Colombia, con la estrategia de semilleros, pues llevamos un pasito adelante. Y lo digo con referencia también a países de la región, a Perú y Bolivia, que con quienes ya empezamos a trabajar y dicen, es que Colombia nos llevan una ventaja en ese sentido. Pues Red Corsi nos ha dinamizado ese tema desde hace más de 20 años. Y bien, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, la doctora Natalie tenía un semillero de 11 estudiantes, en nuestro programa ya habíamos crecido un poco más en semilleros, teníamos alrededor de unos 30 estudiantes, dijimos que entre los dos lleguen 30, pues nos vamos a dar por muy bien servidos. Y ya se van a dar cuenta que las cifras fueron mucho más sorprendentes de lo que nos imaginábamos. Porque de hecho, pues ustedes saben que las buenas noticias ruedan también y llegaron a voces de otros profesores, de otros semilleros, de otras facultades y nos dijeron, venga, podemos unirnos y pues sí, hágale, o sea, el espacio está abierto para que podamos sumar. Se generó el formato, dijimos, nos vamos a reunir en 5 encuentros virtuales. En esos 5 encuentros virtuales vamos a desarrollar el ejercicio donde van a estar profesores mexicanos, profesores colombianos y vamos a hablar de diferentes temas, de temas relacionados con la responsabilidad social y ética desde la investigación. Vamos a hablar de temas ya metodológicos de investigación cuantitativa, cualitativa, de recolección de información, de software, etcétera, etcétera. Y vamos a cerrar hablando de temas de divulgación científica de investigación. Y bien, y así arrancó este ejercicio. Y por supuesto, esta formación también iba a ser muy útil para mis compañeros profesores. Más aún cuando realmente nosotros los profesores entramos en temas de investigación por vicisitudes de la vida, no realmente porque seamos los más investigadores desde el pregrado, o sea, y creo quienes somos un poquito más grandes, en nuestro pregrado, nuestro máximo proceso de investigación era el trabajo de grado, o sea, para mis semilleros lo vine a conocer ya en mi ejercicio laboral. Y así arrancó esto, se generó el acercamiento como ya les contaba en el mes de octubre, se construyó la propuesta en el mes de noviembre, eso fue supremamente rápido, realmente yo valoro mucho con mis colegas mexicanos que el ejercicio es súper ágil y no tenemos que hacer la reunión de la reunión de la reunión, sino son reuniones de exactamente 30 minutos y se concretan 7 cosas. Y cada quien lleva sus tareas y las tareas se tienen que hacer, si no, no funciona. E iniciamos este ejercicio en el mes de febrero de este año y lo cerramos en mayo. El resultado, pues no podría ser mejor en la interacción. Estudiantes Uniminuto fueron 50, les decía que teníamos la meta de 30 a nivel general de las 2 universidades y tuvimos 50 estudiantes de Uniminuto, en promedio 39 por cada uno de los encuentros, 7 docentes Uniminuto también en un ejercicio de movilidad internacional. Estudiantes de Unicelaya fueron 10, en promedio estuvieron 7 y un docente directamente que estuvo vinculado durante todo el proceso, aunque dentro del ejercicio como tal estuvieron cerca de 5 profesores también que nos acompañaron. El primer encuentro lo trabajamos en forma paralela entre 2 profesores de las 2 instituciones, el tema de responsabilidad e innovación social, la doctora Lucila Aguilar, ella tiene una experiencia muy significativa en temas de responsabilidad social y manejó mucho la parte de conceptualización también, que a veces eso a nosotros nos suele fallar un poquito. Y por su parte, mi compañera Gabriela Vargas, ella nos empezó a hablar ya un poco más de ese ejercicio de la responsabilidad en el caso colombiano.
Y aquí viene lo que decía el profe hace un momento. Es cierto que hablamos los dos español, pero tenemos unos dialectos bien distintos. Y las palabras a veces como que no se entienden muy bien. Y nos tocaba hacer una simbiosis de las palabras y los profes, a mí me parecía muy divertido que me decía, es que no sé cómo se dice esto en Colombia. O no sé si esto se entiende en México. Ah, y para rematar, estábamos en horarios distintos. Entonces, coordinar todo ese tipo de elementos era un poquito significativo. Luego, trabajamos el tema de búsqueda de información y esta fue una de las primeras riquezas del programa. Resulta que la Universidad de Celaya ha desarrollado un software que se llama Software IDEA, que es un software básicamente para formular propuestas de investigación o lo que nosotros llamamos anteproyectos. Y sabemos que el anteproyecto es la piedra angular de cualquier trabajo investigativo. Y en ese anteproyecto, pues obviamente implica mucho tener en cuenta el enfoque con el que se va a trabajar la investigación, si es quanti, quali o mixto. Y es un software que se ancla muy fácilmente al programa Word y desde ahí se empieza a desarrollar todo el anteproyecto. Y simplemente después uno le organiza normas APA y eso quedó organizadito y completo. Y te va diciendo el software qué cosas tienes que ir colocando y qué cosas necesitas de información allí. Ese software viene junto con los libros del doctor Roberto. Pues como los libros de él, su mayoría, creo que si no la totalidad, son publicados por McGraw-Hill. McGraw-Hill los software los colocan dentro de los mismos libros y cuando son originales, pues vienen unos códigos y se pueden compartir. Nosotros logramos compartir con algunos de los estudiantes el software para que lo conocieran y demás, y la doctora Natalie, que lo maneja bastante bien, les comentó cómo se utiliza. La mayoría de nuestros semilleristas todavía no están en anteproyectos de grado. Es decir, que manejar ya esos recursos les permitirá cuando llegue su momento, pues que lo hagan de una manera más fácil. Luego trabajamos el procesamiento de herramientas cualitativas. Ahí lo trabajó una compañera de la Universidad de Celaya, la doctora Ana Cuevas. El procesamiento de herramientas cuantitativas nos lo compartió nuestra compañera Ana Lucy Gómez de Uniminuto Pasto. Y por último, la parte de redacción de artículos científicos, lo trabajamos también conjuntamente con el profesor Mario Alberto Aizcorbe. Él manejó mucho la parte de las publicaciones en la Universidad de Celaya. La universidad tiene 2 revistas ya indexadas y explicó básicamente cómo se hace para publicar allí. Y por mi parte, pues ustedes saben que MinCiencias es muy riguroso en temas de las publicaciones, somos bien atípicos al resto de Latinoamérica, o sea, la homologación de revistas aquí es difícil de entender a veces, y si es difícil de entender para uno que ya está metido en el cuento, pues para los chicos es como que les hablen en griego. Entonces yo traté de hacerlo lo más fácil de digerir y de hecho, pues a mí me parece muy agradable que ya de los ejercicios de semilleros ya hay publicaciones en revistas indexadas colombianas. De hecho, una compañera que lidera uno de los semilleros ya tiene 2 publicaciones de su semillero y ella lo pudo ir construyendo en el periodo intersemestral y muy probablemente también todo el ejercicio que se hizo en Estrategia COIL sirvió como una antesala o como un bichito que les pica a los estudiantes y que también pues la profesora muy inteligentemente lo piensa a dirigir para que se pueda desarrollar. Bien, y se hizo todo este proceso de la dinámica, como les decía, se hicieron los encuentros vía Zoom, Unicelaya tiene el registro para hacer Zoom universitario, que nos permite una grabación y hacer aulas también, pues el ejercicio con Teams es relativamente similar. Creo que la ventaja allí es que las grabaciones también las podemos subir después a YouTube y pues la permanencia de esas grabaciones es mucho más de largo aliento. Las grabaciones están al alcance de nuestros estudiantes y nos ha facilitado también la réplica de ellas para quienes no estuvieron dentro del ejercicio. No buscábamos tanto un entregable, como quizás lo que se busca casi siempre en una estrategia COIL, porque vuelvo e insisto, era una estrategia extracurricular y lo que buscábamos básicamente generar también un ejercicio de motivación.
Y quizás para mí la parte de la dinámica más interesante es que el cierre del ejercicio, pues logramos que este señor nos acompañara un rato, el doctor Roberto Hernández Sampieri, se conectara con nuestra comunidad y que durante 7 minutos les diera una felicitación a los chicos por concluir el proceso, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que las frases de él a mí me retumbaron 10 veces más que a los mismos estudiantes, pese a que trabajo muy de la mano con él porque cuento con la fortuna de que sea mi director de tesis del doctorado, y que más allá de tenerlo allá, en ese momento les dice, ¿por qué la investigación es importante para un profesional? ¿Cuál es la diferencia de un profesional con y sin investigación? Y yo digo, y ahí sí me uno a las palabras de mi antecesor, sin una estrategia COIL, esto no se puede democratizar. O sea, creo que incluso una de mis compañeras, que no es del programa, la profe Marcia, tenía un estudiante que a ella los había motivado diciéndole que en algún momento el doctor Roberto se iba a conectar. Y pues gracias a ella dije, no, pues, ¿por qué no le proponemos, le pedimos? Y yo creo que eso se da. Y efectivamente se pudo lograr. Creo que el chico no durmió durante una semana porque pudo escucharlo más face to face con pues un grande dentro del tema investigativo en el continente. La formación permanente e inconstante de los semilleristas es a veces un reto muy fuerte para nosotros, más aún cuando nosotros como profesores tampoco tenemos esas fortalezas en investigación y estamos como los estudiantes, aprendiendo y construyendo ese escenario. El incremento de la participación en los semilleros creo que ha sido un efecto colateral de este ejercicio. Hoy ya contamos con más de 46 estudiantes en semilleros de investigación y contando, ya los estudiantes llegan y dicen, es que yo quiero pertenecer a su semillero, ¿qué debo hacer? Ya no tengo que irlos a buscar y rogarles a ver si se conectan, si tienen el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya de hecho, pues con los 4 semilleros que tenemos en el programa, en alguno de los casos nos vemos a gatas por el tiempo. Ahora es el tiempo del profesor el que se empieza a agotar. De hecho, tengo una compañera que tiene en este momento más de 25 estudiantes en su semillero, cuando inicialmente tendría 9 estudiantes. Y el ejercicio viene creciendo. El encuentro de a partir de toda esta propuesta, surgió la iniciativa de generar un encuentro de semilleros de investigación ya face to face. Entonces, esa actividad la vamos a llevar a cabo en el mes de noviembre, pues hemos tenido varios obstáculos en ello, primordialmente porque los estudiantes de la doctora Nathalie aplicaron a una beca de internacionalización y se fueron para Europa y Corea a desarrollar sus pasantías. Y yo digo que muy mal que hayan elegido irse a Europa y a Corea y no a Pasto, pero pues son sus decisiones y hay que respetarlas. Entonces ha sido un poquito complejo el asunto, pero estamos ahí tratando de hacer la sincronía para que ellos también puedan participar. Y hoy por hoy ya se está planteando hacer una propuesta de trabajo conjunto con la Universidad de Celaya ya de todo un año, ya no solamente de un semestre. La formación del equipo docente para mí también ha sido muy importante, sobre todo aprender de mis colegas, tanto colombianos como mexicanos, fue bastante significativo. Por ejemplo, el profe Milton maneja supremamente bien la búsqueda efectiva de información. Uniminuto tiene una riqueza infinita en su biblioteca, en la biblioteca virtual, las bases de datos que tenemos, yo creo que pues quienes estamos estudiando un doctorado sabemos el tesoro en bruto que tenemos en nuestras manos. Por eso es que cuando mis estudiantes citan de Wikipedia, a mí me da un retorcijón de estómago tenaz y les digo que eso se haga de cuenta con que yo le voy a decir, deme una moneda, deme una monedita y tiene un fajo de 50.000, de billetes de 50 y 100.000 y da una moneda de 50 centavos. Pues, como que no. Y de hecho es una inversión que la universidad hace muy, muy significativa y qué rico poderla conocer más.
Para nosotros los docentes también es una oportunidad inmensa porque generalmente esas herramientas muy poco las utilizamos desde nuestras clases. Y tenemos ahí unos recursos bibliográficos en diferentes idiomas, por supuesto, hay muchos en inglés, pero también hay muchos recursos en español que nos permiten tener una información mucho más actualizada para nuestros estudiantes. Y así por solamente mencionar alguno de ellos. Ahora hablemos de lo bonito, de lo bueno y también de las dificultades, porque esto no ha sido todo color de rosa como mi saco. Primero, creo que el alcance más significativo es generar una motivación a los estudiantes. La formación en investigación sigue siendo un desafío y qué chévere poder acceder a una cualificación de alta calidad. Los profesores que estuvieron del lado mexicano, todos ya cuentan con su doctorado, son doctores y de hecho son profesores del doctorado. Entonces, también tener acceso a ese tipo de formación no resulta una tarea sencilla. La respuesta fue muy favorable por parte de los estudiantes. De hecho, no solamente de los estudiantes, sino de los profesores. A mí me pareció muy grato que muchos de mis compañeros también se conectaban a las actividades y eran muy participativos dentro de ellas. Y finalmente creo que el alcance más significativo de esto es decir que Estrategias COIL no es solamente para lo curricular, porque esa era una ancla que teníamos cerebralmente y era con el resto no se puede. Entonces yo creo que por ejemplo desde las diferentes funciones sustantivas que tenemos en la universidad, no solamente de docencia sino también con proyección social y por supuesto con investigación, hay muchísimo por explotar dentro de estas herramientas y que podemos hacerlas más amigables y como nos decían ahora, acceder a unos recursos que difícilmente desde nuestra cotidianidad lo podríamos hacer. Dentro de los logros, pues lo cuantitativo ya se cuenta por sí solo con el tema de la movilidad académica. Todos nuestros participantes a los encuentros recibieron su certificación correspondiente, emitida directamente por la Universidad de Celaya y para los profesores también pues por las dos instituciones. En lo cualitativo creo que los resultados son de mayor satisfacción en lo personal, pues a mí las cifras a veces creo que son muy sosas porque no sabemos qué es todo lo que hay detrás de ello. En lo cualitativo podemos decir que el fortalecimiento de las competencias investigativas, el reconocimiento de las fortalezas institucionales también es importante. Nosotros como Uniminuto somos muy fuertes en muchas cosas y a veces no nos la creemos. Y esperamos solamente a que de afuera nos venga a enseñar, cuando también nosotros podemos compartir de lo que estamos haciendo. Y creo que también es el darle el espacio en este tipo de estrategias, darle el espacio del reconocimiento a los estudiantes que como decía en un principio, no tienen tiempo, pero les sacan el tiempo de donde no lo encuentren. Y están allí y quieren ser y hacer la diferencia. Van a tener un mismo título profesional como sus compañeros, pero muy probablemente con unos valores agregados que difícilmente los otros los pueden igualar. Y por último, el logro de la relación activa y dinámica entre universidades ha sido bastante significativa, ya lo mencionaba, incluso en estos momentos ya se está en un diálogo para hacer un plan de trabajo de todo el 2023 entre las dos universidades, entre Uniminuto, pues en la sede de Pasto, y la Universidad de Celaya, y ya por supuesto no solamente con el programa de empresas, sino con todos los programas también. Aquí están brevemente las cifras de los encuentros, como yo les mencionaba, en promedio tuvimos 39 estudiantes de Uniminuto y 8 docentes. Ahí están las cifras, tanto de Unicelaya y de Uniminuto, y el total que tuvimos. De hecho, para mí el récord fue el tercer encuentro que tuvimos 67 estudiantes vinculados en la iniciativa, cuando nuestra meta era llegar a 30. Pero ¿cuáles han sido las dificultades? Esto no ha sido todo tan sencillito y fácil. El primero es el manejo del tiempo. Yo les comentaba que teníamos una diferencia horaria de 1 hora en ese momento y que los estudiantes de Unicelaya son presenciales diurnos. Y nosotros somos a distancia y nuestras clases son en las noches. Entonces, lograr el acuerdo en el tiempo fue muy difícil, fue un poquito complejo. Y ahí sí creo que gracias a al coordinador
académico del profe Javier Ramírez nos permitió que el lunes se dejara un espaciecito, pues para todo el semestre, porque si no era difícil, para que los lunes pudiéramos hacer los encuentros sin modificación de horario. Los mexicanos se adaptaron más a nosotros que nosotros a ellos, porque los encuentros fueron siempre los lunes a partir de las 6 de la tarde, que pues era un horario mucho más factible para nuestros chicos también. El tema de los recursos, a veces de la parte de las herramientas, si bien tenemos unos recursos tecnológicos bastante interesantes, pero no falta el tema del problema de la conectividad y demás, pero creo que finalmente eso se pudo ir subsanando y se pudo ir adaptando fácilmente al ejercicio. De hecho, de las estrategias COIL han surgido ya procesos de movilidad de compañeros de la universidad. Creo que aquí el tema de la disposición de los recursos económicos es difícil lograrlo, pero se puede hacer, y más aún cuando en estas estrategias pues hay muchas iniciativas que salen en el camino, o sea que no es muy fácil tener la planificación exacta de que me van a hacer la invitación el día tal, a la hora tal, en el momento tal. O sea, resulta difícil eso, y a veces no coincidimos las partes administrativas y la parte académica. Creo que vamos a veces en velocidades distintas, pero hemos tenido que ir aprendiendo. Creo que para mí el reto más complejo fue realmente la parte protocolaria de los documentos, de la movilidad del profesor, de pedir la fotocopia del pasaporte, de llenar los papeles, etcétera, etcétera. Que eso, pues si es un solo profesor, pasa, pero cuando estoy hablando de 4 o 5 profesores de un lado y 4 y 5 profesores del otro lado, el tema se multiplica y es bien complejo. Por fortuna de los estudiantes no me pedían documentos porque si no hubiera, creo que, enloquecido. Y creo que ese tipo de cosas, si bien es necesario hacerlas, yo creo que cada vez más debemos ir flexibilizando algunos elementos y unos estamentos, porque para mí el protocolo no puede estar por encima de los alcances de las iniciativas. O sea, la meta no es formalizar una movilidad, la meta es que la movilidad impacte al estudiante e impacte al docente. Creo que a veces en los temas de calidad yo todavía tengo un gran desafío mental porque nos quedamos en el papel en ocasiones y no permitimos que eso avance en otras cosas. Conclusiones y recomendaciones de todo este proceso. Se pueden hacer estrategias diferentes. Yo creo que simple y llanamente tenemos que o debemos darnos la oportunidad de pensar diferente. Ayer con algunas compañeras tuve la oportunidad de compartir un taller de inclusión bastante interesante. Y de hecho digo, qué chévere que pudiéramos hacer una estrategia COIL también con elementos de inclusión, no de todas y todos y todes, porque eso es deformación del lenguaje, sino realmente con que pudiéramos incluir a personas que quizás no pueden acceder por diferentes motivos a este tipo de estrategias. Creo que ahí hay una oportunidad muy bonita. Y de hecho, ayer que nos hacían el ejercicio, bueno, no les cuento para que los que lo van a hacer hoy no dañarles la expectativa, pero nos ponen, o bueno, nos permitieron estar en un espacio distinto haciendo cosas diferentes. El trabajo en equipo es fundamental para que los resultados se den. Y el trabajo en equipo implica también confiar en el otro. Yo coordinaba la actividad, pero tenía a mis compañeros que debían desarrollar sus presentaciones, hacer sus actividades. Confío plenamente en que ellos son excelentes, pero las mujeres somos un poco más controladoras que los hombres y queremos tener todo fríamente calculado y a veces hay algunas cosas que se nos salen del contexto y que no son tan sencillas. Pero las mujeres controladoras no, jamás, ¿no es verdad? Eso nunca ocurre. Algunas, no todas. Y pues ahí estamos que se pudo trabajar en equipo y desarrollar este ejercicio. Y quizás para mí la conclusión más importante es que la investigación requiere de la internacionalización para crecer, porque el conocimiento no está en un solo espacio. Si bien para una materia o un curso es clave, pues
es interesante, pero con él o sin él el curso se va a dar. Pero la investigación, hay otros ritmos en Latinoamérica, hay otros ritmos en el mundo. Yo ayer le decía a uno de mis colegas, le decía, para mí los espacios de divulgación y de estos eventos son tan representativos, no tanto por lo que se haga, sino por lo que se logre en interacción. Y en investigación las redes de contacto son indispensables. Por ejemplo, a veces necesitas pares amigos para evaluación de publicaciones y encontrarlo solamente en Colombia, no. Y los colombianos somos complejos de naturaleza y a veces un poquito soberbios de conocimientos. De las cosas más maravillosas que he encontrado en el equipo mexicano, de los colegas que he conocido, es que son supremamente generosos con lo que son y con lo que saben. Porque creo yo que somos conscientes de que uno no sabe disculpen la expresión, un carajo. Y que entre más comparta con los otros, quizás más aprende un poco más. Y si te abres, indistintamente el resultado del artículo, etcétera, etcétera, que esos son números y cuantitativos, que no sabemos qué tanto hay allá detrás de eso, tú me citas, yo te cito, decían antes de la ponencia, pero realmente esas redes de conocimiento son supremamente significativas. Y poder trabajar con colegas de otros países, poder entender que sus conocimientos me complementan, que lo que yo sé y las experiencias que tenemos aquí, ya les decía, en Semilleros somos mucho más fuertes, poderlos complementar es de lo más enriquecedor que existe. Y las herramientas digitales y virtuales, pues no rompen las barreras. Creo que de las pocas bondades que nos generó la pandemia, bueno, algunas digamos que sí generó bondades, no todo fue tan negativo, pero nos flexibilizó más el acceso a la virtualidad. Nos educó a los docentes. Los estudiantes creo que la cogieron un poco más rápido, pero nosotros los docentes somos un poquito más difíciles para aprender. Y cuando nos cambiaron de plataformas en un minuto, que de Blackboard pasar a Meet y de Meet a Teams, pues las resistencias se dan, pero quedamos, podríamos decir, bilingües en plataformas, o sea, manejamos varias plataformas y eso nos facilita para que precisamente este tema de internacionalización se nos dé más fáciles. Y de hecho, yo creo que aquí, si bien es cierto, a veces tenemos la barrera del idioma con países de habla inglesa, pero Latinoamérica es muy rica. Y en Latinoamérica, pues hablamos un idioma español. Bueno, castellano deformado en algunas partes y gracias al reggaetón sí que más, pero es castellano. ¿Y por qué no creemos en los que están en el otro lado? ¿Por qué no creemos en nuestros colegas de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Bolivia? ¿Por qué creemos que el conocimiento solamente está aquí o que nos creemos como el hermano grande y que se la sabe todas? Pues no. O sea, así que el tema de internacionalización, si lo comenzamos por Latinoamérica, se nos hace incluso más fácil a nosotros y también más cercano para nuestros estudiantes, porque de hecho en Latinoamérica vivimos realidades similares. Con los colegas mexicanos incluso compartimos hasta el flagelo de la violencia. Y son realidades que nos atañen a todos. Entonces, qué rico poder desarrollar todos este tema. Y por último, y gracias que ya está por acá, quiero decir que este tipo de gestiones tampoco no se podrían lograr si nosotros no tuviéramos la confianza del líder, del que está en la cabeza y que decimos nosotros, yo quiero hacer, se me ocurre, yo le decía a mi ex jefe, tengo una ideota, por no decir idiota no, sino ideota, pero es que es una locura y no sé si salga. Y que te digan, pues hagámosle y veamos qué pasa. Y claro que se va a dar. Y creo que yo le digo gracias al profe Javier porque
estas estrategias, sobre todo desde lo extracurricular, no se dan sin ese voto de confianza y sin que se puedan ampliar. Muchísimas gracias y antes del cierre voy a hacer 2 preguntas para 2 premios más. ¿Listo? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se llamaba mi par de la Universidad de Celaya con la que trabajé toda la estrategia de semilleros de investigación? Pero bien, sí, Natalia Berenice Díaz. De hecho, yo no me sé el segundo nombre, me sé más el nombre y el apellido. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿cuántos estudiantes en total o en promedio de Uniminuto estuvieron por encuentro? Muchísimas gracias y gracias a ustedes por su atención. Agradecemos su ponencia, profesora Irina, y gracias por compartir sus experiencias. En estos momentos pasaremos a la ronda de preguntas, pero antes, como lo hemos venido haciendo, queremos invitarlos a escanear el código para registrar su asistencia. Francisco. Claro que sí. Profesora Irina, pues muchas gracias. Hay bastantes preguntas, todas muy interesantes. Sin embargo, pues vamos a seleccionar 2 por cuestiones de tiempo sobre todo. Bien. La primera de ellas tiene que ver con, la voy a leer textualmente, y es ¿cuál es el concepto, o bueno, cuál fue o cuál es el concepto, tendencia o tema frecuente de investigación que los estudiantes participantes en la estrategia como que identificaron, ¿sí? sus intereses investigativos? Y el segundo de ellos habla un poco acerca de financiación. La pregunta textualmente dice, ¿qué requerimientos de financiación tiene un proyecto COIL? ¿Las 2 universidades participantes deben disponer de algún presupuesto? Son las 2 preguntas que le invitamos a responder. Bueno, voy por la primera. En cuanto a la parte de temas recurrentes, creo que nosotros tenemos una oportunidad muy significativa en la parte de investigación, siempre de tener un conocimiento más profundo, sobre todo en metodología investigativa. Nuestros estudiantes en el currículo ven 2 materias a inicios de su carrera, una de introducción a la investigación y la otra investigación formativa, y vuelven a hablar de investigación cuando se van a graduar, en 10º semestre en opción de grado. Y durante todo ese tiempo, pues como decían ayer, se les olvida algunas cosas y muchas, pues como ellos no leen, no entienden. Y desafortunadamente también tenemos textos que los hacen un poco más difíciles. Por ejemplo, en investigación formativa tenemos un texto del doctor Roberto, pero que son más para maestrías y doctorados, no de formación básica en investigación. Hay textos del mismo autor que son un poco más digeribles para los estudiantes. Y hablarles de investigación a los estudiantes es muy complicado, sobre todo en las herramientas metodológicas. Los mexicanos lo hacen bien minucioso, o sea, y bien fácil de entender, de hecho con ejemplos muy cotidianos. Yo digo que en una clase del doctorado de epistemología de investigación entendí el origen de la investigación después de estar trabajando en ella por más de 8 años. Pero realmente creo que el tema más recurrente fue metodología, fueron las herramientas metodológicas, el definir muy bien los enfoques cuanti, cuali y mixto, entenderlos un poco más desde un ejercicio un poco más práctico. Y de las cosas maravillosas que tienen los espacios extracurriculares es que no hay notas. Yo todavía tengo un desafío muy fuerte y muy tenaz con el tema calificativo de números, porque el 5 no me habla nada y el 3 tampoco y el 2 menos. Creo que la sociedad ha evolucionado tanto en tantas cosas, pero en temas evaluativos estamos todavía bien arcaicos realmente. Y como decía ayer la conferencista, bien paquidérmicos. Entonces, y que el estudiante esté ahí detrás de una nota, se haga en cuenta como que esté un empleado detrás solamente del salario. Es muy limitante y es muy frustrante a veces en el proceso formativo. El espacio extracurricular, ahí sí como decía un candidato a la presidencia hace algunos años, están allí porque quieren, no porque los estén obligando. Y se hace un proceso de aprendizaje voluntario, donde el estudiante quiere aportar y aprender. Y eso creo que desde el ejercicio de estrategia de semilleros es
fabuloso. Y por supuesto que les expliquemos más de metodología sin la rigurosidad de que tienes que hacer la entrega y se te va a calificar sobre 5 y si no sacas 3 te rajas y vas a perder y te vas a quedar un semestre más, pues es mucho más agradable. Y el estudiante, ahí sí yo lo digo con conocimiento y con contundidad, aprende muchísimo más y se vuelve multiplicador de esa información con sus compañeros también. Y la segunda pregunta relacionada con el tema financiero y de presupuesto. Pues el presupuesto más grande que se necesita es de tiempo y que el jefe le diga, tiene horas para hacer el tema de estrategias COIL. Pues como les decía, el ejercicio arrancó en octubre y a los profes que estábamos liderando el ejercicio nos dijeron, tienen unas horas para eso. Pues yo normalmente no me ciño por cuántas horas tengo y si me paso de los 30 segundos ya estoy chillando, no soy así. Y porque si yo hago el cálculo de cuántas horas gasté en el tema de estrategia COIL, sobre todo llenando formatos y demás, pues les digo que fueron mucho más de esas horas en algunos momentos, pero creo que la satisfacción fue muchísimo más grande que el tema de recursos. ¿Qué recursos se requieren adicionales? Sí creo que el tema para las movilidades presenciales, porque el tema no lo podemos cerrar solamente a la virtualidad. Ya la pandemia misma nos la ha enseñado, la virtualidad nos facilita algunas cosas, pero no reemplaza la presencialidad y no reemplaza el contacto face to face y el poder tomarme el café con alguien y en ese café surgen más cosas que las que surgen dentro del aula de clase. Yo creo que aquí la invitación es que las estrategias COIL sean un inicio del proceso, no una finalización o una meta del mismo. Que ojalá pudiéramos abrirle el escenario para que nuestros estudiantes también se movilicen, para que ellos sepan qué es montarse en un avión, sepan qué es sacar un pasaporte, entiendan qué es hacer el cambio de una moneda en tiempo real, porque son cosas que para nosotros probablemente sean fáciles de entender, pero para ellos no. De los ejercicios que yo tuve en experiencias de internacionalización en otras instituciones, de hecho, cuento con mucho agrado de una invitación que tuvimos a México precisamente con unos estudiantes semilleristas que iban representando a Colombia en un encuentro internacional. Y los papás se reúnen conmigo como 3 semanas antes, un mes antes de viajar y me dicen, profe, usted se va a llevar el tesoro más grande que tenemos y con usted vuelve y con usted regresa. Pero ¿sabe qué? Explíqueme, papá. Explíqueme cómo hago para cambiar la moneda porque no sé. ¿Cómo funciona eso? ¿Allá no funcionan nuestros pesos colombianos? Entonces el tema de la movilidad en físico no solamente es un espacio y una oportunidad para el estudiante o para el profesor, sino también para esos entornos familiares. Y yo les contara la cara de mi estudiante cuando se montaba en el avión y decía, profe, es que nunca había montado en un avión y ahora estoy tantas horas metidos en 4 aviones distintos para llegar al destino, pues desde Cali a Bogotá, de Bogotá a México, de México a la ciudad final donde llegábamos. Decía, yo no me lo puedo creer. Yo no creía que podía llegar hasta acá. Y créanme que eso cambia la vida de las personas y nos vuelve más ciudadanos del mundo, que finalmente es el llamado que nos hace todo este proceso de globalización. No sé si hay alguna otra interrogante, ¿no? Vale, muchísimas gracias a todos y qué rico poder estar acá.